Comienza a sacrificar ese celular para que tengas más tiempo con tu familia, para que tengas más tiempo con tus hijos, para que tengas más tiempo con tu esposa. Y si eres un padre espiritual y me estás viendo, si pasas más tiempo con los hijos espirituales que con tu hijo natural, estás en desorden. Arrepiéntete. Te lo estoy hablando directamente a ti que estás conectado. Ya, lo dije tener. ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bienvenido a nuestro podcast y a tu podcast Hablemos de Todo con José Amado y Kindrick Morrateo. Así que mi cielo, qué bendición poder estar acá con todos esta audiencia que nos ve, que nos escucha. Es un placer poder llegar ahí a donde usted está. Hoy tenemos, mi cielo, el episodio número 67, a donde vamos a estar hablando acerca de ministerios ungidos, hogares quebrados. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo ve el reino? ¿Qué dice la palabra acerca de tener ministerios poderosos, pero al mismo tiempo, en paralelismo, tener hogares destruidos? Mi cielo, creo que esta es una verdad que es muy difícil tocar porque hay muchos ministerios que están atravesando diferentes circunstancias y son aparentemente exitosos, pero los hogares, la familia, el matrimonio, los hijos están totalmente quebrados y alejados del propósito de Dios. Y es bien importante también para los que nos están viendo, un gusto saludarlos a todos, pero es bien importante para todos los que nos están viendo señalar que el podcast está dirigido a todas las personas que están sirviendo a Dios, porque cuando hablamos de ministerio, hablamos de gente que ministrar es servir a otros. Estamos hablando de personas que estamos sirviendo. No solamente desde el altar, sí, en cualquier ámbito. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, todos venimos a ministrar, o sea, todos venimos a servir a Dios. Entonces, muchas veces nosotros confundimos ese servir, y ahorita lo vamos a ir hablando, pero ese servir lo confundimos con el tema de, bueno, Dios es primero y voy a hacer esto, y nos olvidamos de nuestra familia y por ende el hogar termina quebrado, y de eso es que vamos a hablarte en este episodio. Y una de las cosas, mi cielo, que tenemos que señalar es que una cosa es el diseño de Dios para nuestra vida personal, para el diseño de Dios completo para tu hogar. Cuando hablamos del diseño, hablamos de cuando tú eres una persona casada para tu matrimonio, cuando comienzas a formar una familia, el diseño de Dios para tu familia. Y otra cosa es el llamado que Dios nos hace individualmente, ¿verdad? Para servirle, para predicar o para hacer cualquier cosa que Él nos haya llamado a hacer. Cada cosa es diferente. Es una cosa ese llamado que Dios nos hace de servirle y también el diseño de Dios para nuestra familia. Entonces, es bien importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que estas dos cosas compitan y realmente Dios no las creó para que compitan. O sea, no es más importante... Una complementa a la otra. Exactamente. No es más importante el llamado de Dios para mi vida que mi familia. O sea, no están diseñadas para competir, a eso me refiero. ¿Qué tú puedes decir de esto? Bueno, es que, mi cielo, tú lo acabas de decir. Cuando Dios crea al hombre, crea a Adán y crea a Eva. Creó una familia. Y a esa familia le dio una asignación. Amén. Le dijo, sojuzguen, multiplíquense, gobiernen, señoreen, y los bendijo. Y Dios nunca desligó esta familia de su asignación como servicio para el reino. En otras palabras, uno es producto del otro y uno es consecuencia del otro. Si una área está mal, la otra va a estar mal, y si una está bien, la otra está llamada también a correr de la misma forma. Y yo creo que aquí es a donde hay que tener un balance, mi cielo, y más nosotros que somos personas que ministramos desde el altar, que tenemos un ministerio, que esa es nuestra asignación, nuestro llamado. Porque es muy fácil
envolverse en la agenda del día a día del ministerio. Todo lo que se tiene que hacer para un ministerio, todo lo que está detrás, a grabar un podcast, crear contenido, atender gente, hijos espirituales, la agenda ministerial, multimedia, los gráficos, redes sociales. O sea, es muy fácil envolverse dentro de todo el ecosistema de tu ministerio, de tu llamado. Entonces, es muy, muy fácil que uno descuide o que uno postergue las responsabilidades del día a día, como es la familia, el tiempo de calidad en tu matrimonio con los hijos, mi cielo. Y yo creo que eso de alguna forma le ha pasado a todo el mundo. El problema no es que te esté pasando ahorita, el problema es que no entiendas el diseño original de Dios para tu vida, porque al final Dios te va a pedir cuenta por el ministerio. Créeme lo que te va a pedir cuenta por todo lo que Él te puso en las manos, pero te va a poner más en cuenta o te va a pedir más sobre qué tú hiciste con el primer ministerio que te asignó, que es tu familia. Y que Dios te da una familia, porque es bien importante que usted lo tenga claro. Muchas veces nos envolvemos y nos envolvemos mucho perdemos el enfoque en cuanto uno le está sirviendo al Señor, porque muchas veces acá personas que nos ven no es que tienen un ministerio, pero usted de pronto sirve en su iglesia local y sígalo haciendo. Claro. Sígalo haciendo, porque el servicio, nuestro corazón, uno le sirve al Señor por amor, por agradecimiento, porque te apasiona servir, porque en el servicio muchas otras cosas pasan en nosotros. Uno madura, uno crece, uno muestra su compromiso con Dios, con tu iglesia, amas tu iglesia local y todo eso, pero es bien importante entender que Dios nos da una familia para que juntos le sirvamos. Pero usted nunca va a traer a toda tu familia a servirle al Señor si tú has abandonado tu familia precisamente porque le has servido. O sea, es bien importante que usted vaya preparando y entendiendo que tu familia va a ser también parte de servirle a Dios juntos, que ese es el diseño de Dios para tu familia. Mi casa y yo serviremos al Señor. Ese es el diseño de Dios, que usted y su casa le sirvan. Por eso es bien importante que usted comience a trabajar, que uno trabaje en la estructura en la familia y toda esa parte en donde uno se organice y tu familia también vaya teniendo ese amor y esa pasión de ver, wow, nosotros le servimos a Dios, pero mira como mi mamá, o mira como mi papá y mi mamá, o mira como mi papá solamente, porque dependiendo de tu familia, pero mira cómo ellos nos sirven a nosotros acá en la casa, mira cómo son, nosotros también queremos ser parte e ir a servir con Él. Es una cadena de ejemplo. Y más, es un estilo de vida, o sea, servirle a Dios es parte de tu responsabilidad, es parte de tu madurez, es parte de lo que Dios nos pide en la palabra, es servirle a Él. En el área donde tenemos que servirle, dentro de la iglesia local, liderazgo, lo que Dios te haya dado. El problema es que yo he visto este patrón. Muchos ministerios y muchos hijos de pastores, vamos a entrar en ese punto. Muchos hijos de pastores que tú le preguntas, ¿quieres ser pastor? Y los hijos de los pastores te van a decir que no. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría. Hay pastores que han hecho un trabajo excelente con los hijos y los hijos son los que toman la batuta del ministerio y son los sucesores, porque ese es el corazón de Dios para un hombre de Dios que fue llamado al altar. No que fuiste llamado a tener una casa de discipulado, a servir en algún área dentro de la iglesia. Gloria a Dios que toda tu familia le sirva al Señor, estén en una área del ministerio. Pero muchas veces nosotros, los hombres y las mujeres de Dios, somos los culpables que nuestros hijos no quieran seguir los caminos de Dios. Porque cuando un niño va creciendo, un niño no entiende que tienes que orar por la gente, no entiende que tienes que ir al hospital a orar por alguien, no entiende que tienes que sacar una hora de tu tiempo para dar una consejería. Y lo que los hijos ven es que estas personas
el ministerio, el servir, me está quitando el tiempo con mis padres. Claro que crecen con una herida, crecen con un rechazo y no quieren saber nada del ministerio. Vuelvo y repito, hay hombres y mujeres de Dios que han hecho un trabajo extraordinario y los hijos añoran y desean servir a Dios y seguir el camino que Dios tiene trazados para ellos. Pero en la gran mayoría, mi cielo, no es así, no es así. Por eso es que la importancia de este podcast es el tema que estamos hablando. Ministerios ungidos, hogares quebrantados, hogares en caos. No es el diseño de Dios para nosotros. Y que es bien importante que cuando tú comienzas a enseñar a la persona a que el servir a Dios no muestra que tú estás poniendo a Dios primero en tu vida. Porque lo primero que usted tiene que hacer para poner a Dios primero es tener una relación con Él. Claro. Porque tú tienes una identidad. Y cuando tú entiendes eso, tú vas a también enseñar a tus hijos a hacer antes de hacer. Porque muchas veces hacemos mucho antes de aprender a hacer. Y cuando tú aprendes a hacer primero, a ser un hijo de Dios, a poner tus prioridades en orden, a poner tus no negociables en orden, entonces tú vas a poder ordenar todas las áreas de tu vida, alineando todas las cosas como tienen que estar en su lugar y poner todo para poderlo hacer con orden. Y ahorita mientras hablábamos, a mí me viene una escena de un versículo bíblico. Me viene esto mismo. Es algo que hemos leído mucho, que todo el mundo se sabe. Cuando Jesús llega a ver a María y a Marta, ¿verdad? Una estaba afanada porque, imagínese, viene la persona más importante para ti. Viene el ungido. Viene Jesús a tu casa. O sea, imagínese cómo tú quieres lo mejor, servir esto. Ahí hay muchas cosas que se pueden sacar de allí. Pero me viene en este momento esto, que Jesús le dice quién era la que se había quedado con la mejor parte, la que decidió sentarse a la mesa, a escucharlo, a compartir con él. ¿Por qué? Porque siempre hay un momento con el Señor que es el momento de tú dar en servicio, pero hay un momento en donde el Señor valora que tú te sientes a la mesa para estar. Y muchas veces nosotros, con tu estructura de tu casa, hacemos mucho, ¿verdad? Y se nos olvida que el Señor también valora que nos sentemos a la mesa a estar y a compartir. Y muchas veces, y muchos hogares están quebrados, porque les ha faltado la revelación de sentarse a la mesa, a estar presente para escuchar, para hablar, para compartir. Y andan como Marta, afanados haciendo y sirviendo al rey, al que venía a visitar, pero se han olvidado de una parte que para Jesús también es importante. La mesa. Sentarte a la mesa. Qué tremendo. Entonces, la pregunta también es, o sea, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó a la mesa a escuchar a tu hijo, a preguntarle, a decirle, ¿sabes qué? En nuestro tiempo de familia, de casa, de la mesa, suelta el teléfono. Quiero escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? A mí con mi esposo, nuestro hijo tiene 4 años, pero mi esposo, nosotros nos sentamos. 4.5. Sí, nosotros nos sentamos y mi esposo le pregunta, hijo, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Porque la mesa es un lugar que representa esa conexión el uno con el otro, intimidad en la familia. A lo mejor usted tiene a lo mejor usted hoy trabajó, estuvo todo el día, pero tome el tiempo, ese tiempo de la mesa, de la conexión, de buscar algo que una los corazones, que una las mentes, que una el matrimonio, claro, que une a los hijos. Y entendemos que la gente trabaja. Sí, porque es difícil. Entendemos que nos cansamos. Profeta, es que usted no sabe cuántas horas yo trabajo en el sol.
está bien, pero cuando una de tus responsabilidades como padre, una de tus responsabilidades como madre, es más, hablando del matrimonio solamente, tiene que haber un momento de calidad, un momento de ser personas, de estar conectar, en la vida de real. hablar. Porque una de las cosas, mi cielo, porque ahorita estamos aquí con cosas que están fluyendo muy fuertes, los generales de Dios, el famoso libro de los generales, la gran mayoría, el 90% de los generales, eran generales, pero sus vidas personales estaban despedazadas y destrozadas. Entonces, la mayoría de ellos empezaron bien, pero terminaron mal. Y en estos días hay un ministerio que yo admiro, me impartió demasiado, fue de los primeros ministerios que yo admiraba por la gloria que cargaban, la unción. Benny Hinn, para mí un general de generales hasta el día de hoy. Y en estos días Benny Hinn dijo algo bien importante que marcó mi espíritu y mi corazón y mi alma y todo lo que se puede marcar con una frase tan sencilla. Apenas ahora, en sus 60, 70, no sé cuántos tenga, entendí que la unción del ministerio no es lo mismo que la unción de tu vida personal. Porque pensó que el ministerio, la unción, la gloria que estaba sobre él era su asignación y era su estilo de vida, y es verdad, pero no era su esencia de lo que Dios lo llamó a hacer en la tierra. Porque cuando Dios llama al hombre, le dijo, labrarás, cuidarás. El hombre tiene que cuidar esos espacios en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Y él dijo, llegué tarde a esta revelación, que la unción del ministerio, gloria a Dios por la unción del ministerio, gloria a naciones, multitudes, pero la unción de su matrimonio, de su vida íntima, terminó divorciado y con problemas con los hijos. Entonces, mi pregunta sería, si Dios te llama a servir, ¿qué es más importante? ¿Tu familia o tu servicio a Dios? Si usted dice que la familia, usted está mal. Si usted dice que el servicio, también está mal, porque uno es la consecuencia del otro y el otro es la consecuencia del otro. O sea, no puedes despegar tu servicio a Dios de tus cosas íntimas, de tu vida personal. ¿Por qué? Porque la familia, el núcleo, el centro de la familia, lo que tú haces en la familia es el reflejo de tu efectividad, de cómo tú vas a servir dentro de la iglesia local. Por eso es que dice, el que desea obispado, buena cosa desea. Marido de una sola mujer, que tus hijos estén en orden, que tu vida esté en orden, que tengas un buen testimonio. Y si pasamos ese sedazo para los que están en ministerio, la mayoría no aprueban. Si Pablo estuviera acá, Pablo reprobaría muchísimos ministerios, más de lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque al final, mi cielo, todo se trata de empezó Dios con una familia y Dios va a terminar con una familia en el reino de los cielos. Y la palabra, cuando el Señor nos unge, a todos nos ha ungido el Señor para servirle, para hacer algo. La unción del Espíritu Santo, ser cristiano, significa pequeños ungidos. O sea, ungidos. Entonces, todos el Señor nos ha ungido para hacer cosas, para sanar, para liberar. Eso es hermoso, es maravilloso. Pero no podemos olvidar que la misma palabra nos dice, en mi nombre echaron fuera demonios, sanaron a los enfermos, hablaron en otras lenguas, todo lo que sea. Pero apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Porque una cosa es lo que tú haces afuera, porque el Señor siempre te va a respaldar. El Señor siempre va a respaldar. Él va a respaldar su palabra, Él va a respaldar su nombre, Él va a respaldar que el pueblo reciba. Dios siempre va a respaldar eso. Pero lo que el Señor ve es a puerta cerrada tu integridad moral como persona,
como tu carácter, ¿verdad? Porque muchas veces a la vida íntima de usted como creyente que a lo mejor estás comenzando, quieres ordenar tu vida, en el nivel que usted esté, esto es para el nivel en el que usted esté, tu vida íntima, puerta cerrada, matrimonios completamente desconectados. Los hijos, ni sabes qué hicieron tus hijos hoy, ni sabes qué hicieron ayer, ni sabes dónde estaban, no sabes nada de ellos, ¿verdad? En la etapa en la que tus hijos se encuentren, o de pronto tienes distancia de ellos, no gobiernas espiritualmente tu casa, has perdido esa autoridad en tu hogar, no sabes lo que es enseñar a tus hijos, sentarte con ellos, hijos, ven acá, quiero hablar con ustedes, les quiero enseñar hoy algo de esto. Así tus hijos estén en la adolescencia, estén atravesando un momento difícil, es seguir y perseverar en ese discipulado. Sino es bien importante volver a eso de restaurar esas relaciones que muchas veces se quiebran por nuestra falta de sabiduría. En nuestra falta de sabiduría, una vez yo conocía un caso hace muchos años de una persona que me decía, mire, es que Dios me llamó a mí al ministerio y yo quiero estar 24/7 acá. Y entonces se había olvidado de trabajar, de suplir su casa, de alimentar, o sea, así, tenía un desorden muy grande. Y yo le digo, tu deseo de servir al Señor es un deseo hermoso, es un deseo válido. Pero déjame decirte algo, que Dios es un Dios de orden. Tú necesitas ir a trabajar. Tú necesitas ordenar tu vida y proveerle a tus hijos. Tú necesitas salir a trabajar para que compres pan para tu casa. Entonces, muchas veces, por querer, o sea, tenemos que poner a Dios primero en nuestra vida, pero también ser sabios con lo que Dios ha puesto en nuestra mano. También tenemos que entender en qué temporada de nuestra vida estamos. Si usted todavía no está en un llamado a tiempo completo, en donde vas a trabajar dedicándote 100% al ministerio, tú tienes que saber que tú necesitas trabajar secular. Necesitas buscar un trabajo que te provea y no necesitas que Dios te mande 10 confirmaciones para decirte que tienes que trabajar porque tienes que proveer para tu casa. Vivimos en esta tierra y en esta tierra hay que trabajarla, hay que labrarla, hay que luchar, hay que hacer cosas. Cuando vivimos en esta tierra tienes que enseñar a tus hijos porque nadie los va a venir a enseñar por ti. Mira, hay un nadie cliché. va a venir a rescatarte y a rescatarte a ti donde estás. No, tú tienes que tomar decisiones, decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a alinear mi vida, voy a ordenar mi hogar. Si usted está en el ministerio tiempo completo, tú tienes que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito ordenar mi vida, yo necesito alinear las cosas. De pronto he carecido de sabiduría en esta área, necesito tu sabiduría para sostener lo que tú has puesto en mi mano, para sostener el ministerio, para sostener mi casa, para sostener mis hijos. Necesito tu gracia para poder hacerlo y tu sabiduría para poder honrar tus diseños. Amor, y es que hay un cliché que es una mentira, hasta es una blasfemia dentro de la iglesia. Sirve a Dios, honra a Dios, involúcrate en las cosas de Dios, que Dios se va a encargar de tus hijos. Mentira. Dios no se va a encargar de tus hijos te vas a encargar tú. Y si eres argentino, te vas a encargar vos. Mira, tú no puedes ser luz de la calle y oscuridad de tu casa. Es ilógico que entre más tú sirvas a Dios, más te involucres en las cosas de Dios, en la iglesia, en el ministerio, en el llamado, en el servicio, por aquí que por allá. Dios, por tu servicio a Él, Dios va a discipular a tus hijos. Los cuida, claro que sí, porque es una promesa de cuidado. Suena lindo, pero si usted no toma el control, si usted no los disipula, si usted no los educa, no le pones límites, si usted no les pone límites, amor, es triste llegar a la iglesia y los niños con un teléfono. Los jóvenes. Todo el servicio. Y los jóvenes de 14, 15 años. O sea, y desde niños de 1 año hasta adelante. Viejos de 17, 18 años con el teléfono y en la los iglesia. papás al lado. Y los papás al lado. ¿Por qué? Porque quien los está discipulando es esta máquina. ¿Es malo? No. Pero los está discipulando esto. Porque el tiempo de calidad que tú tienes que darles a ellos, por no dárselo, ay, no, dale el teléfono, no.
tú le das el teléfono por la falta de herramientas que no tuviste en tu crianza. Y esa es la verdad. No se enoje conmigo, pero es una realidad. Es que mira, mi cielo, ¿cuáles son los requisitos del obispo? Los requisitos del diácono, según Primera de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo del 1 al 7, lo voy a leer porque me gusta leerlo completo. Dice, los que quieran obispado, estos son los requisitos. Palabra fiel, empieza Pablo. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Está bien que usted quiera un ministerio, quiera servir, pero es necesario, no es opcional, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Amén. No dado al vino, y por ahí pudiéramos hablar varias cositas. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Ya. Dios te ama tanto que te está permitiendo escuchar este episodio. Porque el servicio no te quita la responsabilidad de edificar tu matrimonio, de edificar a tus hijos. Al contrario, si vamos por la palabra, esta es la palabra. ¿Cómo usted va a gobernar la casa del Señor si tu casa personal está hecha un desastre? Para Dios el hogar es muy importante y es el inicio de todo ministerio exitoso que va a sostenerse a través del tiempo. Amén. Por eso es importante que usted entienda que muchas veces pensamos que bueno, Dios me usa, mira lo que estoy haciendo, lo que estoy logrando para el reino, pero la unción no sustituye el orden, no valida el desorden interno que tú cargas. Las carencias, las frustraciones, la falta de enseñanza. El mismo Señor dice en su palabra, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, y porque se puede edificar en el nombre del Señor. La unción de Dios nos las da y nos abre puertas, nos permite impactar vida, evidencia del poder, lo sobrenatural, glorificarlo. Pero eso no quiere decir, mi cielo, que nuestro carácter está bien, que no tenemos nuestra identidad firme, que estemos honrando con los diseños de Dios, porque se puede hacer mucho en el nombre, pero no quiere decir que estamos alineados a la palabra de Dios. Sí, porque muchas veces mucha gente usa también el ministerio o el servir al Señor como un escape para no poder confrontar o disfrazan su vida de espiritualidad para no tener tiempo. No, es que estoy acá, he estado orando 10 horas, ya tu familia abandonada, tu esposa abandonada, tu hijo abandonado. No, ya va. O sea, el Señor sabe que tú estás buscando al Señor, pero ahora si tú tú vas a orar, por supuesto, pero ahora tú tienes también una familia que cuidar, tú tienes un matrimonio que cuidar, un matrimonio en el cual invertir tiempo, con el cual invertirle tiempo, compartir amor, caricias. O sea, todo eso es muy importante y es parte de lo que Dios te ha puesto en tus manos. Muchas personas usan el ministerio para justificar también sus ausencias o disfrazan sus faltas de carácter detrás de actividades espirituales, cosa que usted muchas veces tienes una falla de carácter y de pronto no es que yo estaba en esto, fue en este momento. Ya va, corrige lo que tú tienes que corregir, corrige tu falla de carácter, corrige y arregla y alinea lo que el Señor te está pidiendo que usted alinee. Y sea una persona presente. Si usted es un esposo, sea un esposo presente. Si tú eres esposa, sea una esposa presente. Si tú eres hija, sea una hija presente. Si tú tienes hijos, sea un padre presente, una madre presente. Cuida
lo que el Padre te dio, porque si no lo cuidas, ¿cómo vas a llevar eso que el Padre te entregó a servirle a Cristo? Si yo no cuido a mi hijo, si yo no me invierto en mi hijo, si yo no le doy tiempo a mi hijo, ¿cómo el día de mañana yo voy a querer ser una influencia en su vida? Si yo nunca le di tiempo, si yo nunca le hablé, si yo nunca busqué crear una relación con él, ¿cómo yo voy a querer de pronto en un futuro tener presencia en su vida si yo nunca le di mi presencia? Entonces muchas veces perdemos de vista estos detalles por falta de sabiduría, por falta de enseñanza, por lo que sea que haya venido a nuestra vida. Pero es bien importante porque el Señor está levantando algo diferente en medio de su pueblo. Yo pienso que en este tiempo, mi cielo, no había existido en ninguna generación anterior tantas herramientas, tanta sabiduría divina de Dios en su palabra y al mismo tiempo tantos recursos, tanta información para uno poder aprender a hacer las cosas diferentes, para uno poder edificar un hogar en Cristo, poder edificar un ministerio sano en Cristo que lo glorifique, poder servir al Señor en familia. Yo pienso que este es el tiempo donde vamos a comenzar a ver al Señor hacerlo. Vamos a ver a una generación, la generación Z, Alfa, ya ni sé cuáles son todas las que han salido ahora, pero todas esas generaciones las vamos a ver servir a Cristo y el Señor está trayendo esto. Este orden que el Señor quiere traer es por esto mismo. Claro, mi cielo, porque el desorden en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, no es parte del sacrificio del llamado. Porque muchas personas dicen, es que yo tuve que pagar un precio muy alto. Mis hijos tuvieron que pagar un precio, los sacrifiqué por el reino, por servir, sacrifiqué a mi familia. Momento. Tus hijos, tu familia, tu matrimonio no son un precio que viene a costas del llamado. Eso usted lo hizo por ignorancia, pero no es un precio que Cristo nos pide, sacrificar a nuestra familia. Al contrario, tenemos que edificar nuestra familia y claro que va a haber sacrificios. Claro que va a haber sacrificios. Y momentos donde hay que sacrificar ciertas cosas. Claro, el ministerio tiene un precio. Así es. Pero toda tu vida no te la puedes estar sacrificando a tus hijos. Te recuerdo que Abraham iba a sacrificar una sola vez a Isaac y el Padre sacrificó una vez a Jesús. No fueron todos los cumpleaños, no fueron todos los días importantes, no fueron todas las fechas importantes. Claro que puede pasar algo que se sale de las manos y eso es válido, pero tu vida no puede girar en torno a tu ministerio, a tu servicio, a tu llamado, a tu obediencia, a tu lealtad y a costa de tu lealtad echar a tu familia al agua. Eso no es de Dios, eso es diabólico. Tu ministerio no es el servir, tu ministerio es edificar tu hogar. Y desde ese fundamento, desde esa realidad bíblica, entonces comenzar a hacer la agenda de Dios para lo que te llamó a hacer en esta tierra, en tu propósito y en tu llamado. Y es bien importante entender que el sacrificio fue pagado en la cruz. Ahora a nosotros nos toca, el mayor precio fue pagado en la cruz. A nosotros nos toca sacrificar, morir a nuestro ego, morir a nuestra carne, morir al desorden, morir a la comodidad, porque ciertamente cuando el Señor nos llama a servirle, ya sea a tiempo completo, cuando te toca ir a servir a la iglesia, cuando tú quieres servir, ahora tienes que morir a tu falta a la falta de organización, por ejemplo. Tienes que reestructurar tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que ordenar tu vida para poder hacer todas las cosas que el Señor te ha entregado. Tremendo. Para poder ser un administrador efectivo de lo que el Padre quiere que tú seas. Entonces es bien importante que usted entienda esto, que cuando el Señor te dice sacrifica tu ego, sacrifica tu carne, sacrifica tu desorden, tus estructuras mentales, sacrifica lo que aprendiste en el pasado, lo que hicieron contigo y edifícalo a la manera de Dios, edifícalo a la manera
del reino. Comienza a sacrificar ese celular para que tengas más tiempo con tu familia, para que tengas más tiempo con tus hijos, para que tengas más tiempo con tu esposa. Y si eres un padre espiritual y me estás viendo, si pasas más tiempo con los hijos espirituales que con tu hijo natural, estás en desorden. Arrepiéntete. Te lo estoy hablando directamente a ti que estás conectado. Ya, lo dije, tenía que decir. Es bien importante eso, mis hermanos, de verdad que sí. El Señor dejó un orden establecido y debemos honrarlo. Dios primero, familia y luego ministerio. El Señor dejó un orden y luego todo lo demás, no invertir ese orden. Ministerio primero, mi imagen pública primero, quedar bien con los demás y después de último por allá, bueno, con la esposa, los hijos, los atiendo, pero primero por acá arriba, el ministerio, todo eso. Es bien importante esa parte. Bueno, mi cielo, y la pregunta sería, ¿cómo podemos restaurar ese orden? ¿Cómo podemos restaurar el orden en nuestro hogar? Si a lo mejor tú dices, wow, yo he tenido un desorden, he tenido un desbalance acá, no he tenido sabiduría para hacer todo esto. Lo primero es volver al primer amor, porque muchas veces nos enfocamos en el hacer más que en el ser. Y cuando nos enfocamos allí, comienzan los problemas. Segundo, comenzar a honrar tu familia como tu primera asignación. Eso es lo primero que Dios te ha confiado. Invertir en la familia. Y tercero, establecer rutinas o un tiempo intencional para cada cosa que el Padre te ha dado. Y establecer ese tiempo también con tu familia. Porque Jesús dijo, enfermos siempre van a haber. Así es. Y establecer un tiempo, claro que hay tiempo para hacer en todo. el ministerio todos los días van a haber. Y cuando entiendes que el llamado que Dios te ha hecho no ha sido para destruir tu hogar, para destruir tu familia, sino que no tienes nada que sacrificar, en el sentido de que no tienes que sacrificar tus hijos, o sea, puedes manejar todo y llevar y administrar todo. Entonces el orden de Dios lo va a restaurar. Dios va a restaurar a tus hijos que no le sirven. Dios va a restaurar y tocar a ese esposo que no le sirve, tocar a esa esposa que no le sirve. Dios va a restaurar todo y te va a dar la unción que va a poder sostener ese ministerio o ese llamado que el Señor te ha hecho. Te amo, mi cielo. Es así. Bueno, familia, ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que sea de mucha bendición. Quiero saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Por cierto, tenemos unas sorpresas para estos próximos días, así que mantente conectado aquí a tu podcast Hablemos de Todo con José Amado y Kindrick Morreteo. Así que si llegaste hasta aquí y no eres parte de nuestra comunidad profética, suscríbete, es gratis, nada te cuesta. Y eso nos ayuda a nosotros y también nos motiva para seguir grabando todo este contenido, que lo hacemos con la única intención de servir a Dios y servirte a ti, para que tu vida espiritual, para que tu vida integral crezca y puedas experimentar la plenitud para lo cual Dios te diseñó en esta tierra. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio. Comparte este episodio con alguien para que le sea de bendición. Dios te bendiga.